¿Sabías que existe una etapa esencial, necesaria en el storytelling, en la estructura de tus historias, y que pese a ello casi nadie utiliza bien, casi nadie estudia y casi nunca lo enseñan? Si quieres saber cuál es esta etapa, quédate viendo porque esto puede ser la diferencia entre el éxito o la ruina de tu historia. Yo soy Ángel Rodríguez Bustamante y estos son cápsulas narrativas en Capa Desarrollo Personal y Creativo. Cuando los humanos intentamos comunicar una idea, necesitamos dar una serie de partes o una información, ¿de acuerdo? Para que la otra parte entienda de qué se está hablando, vea si es de su interés y pueda seguir el hilo, podamos sincronizarnos y podamos estar más o menos lo que se diría en el mismo canal. Sin esto, básicamente en una conversación, estoy seguro que puedes pensar en un ejemplo, la otra persona se va a aburrir, no te va a entender, muy probablemente porque no te va a entender, se va a aburrir y se va a ir. Esta es una cuestión de comunicación básica y es el hecho de que al inicio de que tú vayas a exponer una idea, por ejemplo, en una presentación en la escuela, cuando estás haciendo el pitching de un proyecto, quizás empresarios, o simplemente cuando estás queriendo comunicar precisamente una idea a alguien, tienes que dar cierta información muy importante al inicio, ¿de acuerdo? Para que quede claro de qué trata esta plática, de qué trata este momento comunicativo. Y hay que recordar que las historias son un elemento para poder comunicar ideas a través de una forma dramática y emocionalmente potente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros creamos una historia, tenemos que tener mucho cuidado que en las primeras partes, hablando de cine, por ejemplo, concretamente los primeros 20 minutos aproximadamente, se establezcan precisamente estas partes de información que van a permitir a la persona entender la historia, seguirla, estar en la misma sintonía que el creador, que el escritor, y además poder decidir si esto es de su interés o no. De acuerdo, de esta manera podemos atraparlo y esta etapa se llama etapa de exposición. Y es la etapa en la que básicamente cuando se concluye, el espectador debe tener en claro una serie de cosas, ¿de acuerdo? Muy concretas. Primero, ¿cuáles son los personajes que hay? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los personajes principales que van a estar a lo largo de la aventura? Segundo, tenemos que entender dónde se está dando. ¿Es el futuro? ¿Es el presente? ¿Es un mundo distinto? Etcétera. Tenemos que entender cuál es el conflicto principal de la historia, más o menos cuál es el objetivo del personaje y qué es lo que está en juego. ¿De acuerdo? También yo agregaría, tenemos que tener muy claro en esta etapa cuál es el tono de la historia. Es decir, estamos ante algo cómico, ante algo ligero, ante algo satírico, ante algo gore, por ejemplo. A través de toda esta información es que entonces el espectador, uno, puede entender de qué va la historia, segundo, puede ver si le interesa y es nuestra oportunidad precisamente para hacer que sea interesante para ese público al que estamos yendo. Obviamente si estamos haciendo una película, por ejemplo, vamos a decir romántica o un libro romántico, entonces no vamos a estar convenciendo a gente que le guste la ciencia ficción o que en ese momento esté buscando ciencia ficción. Entonces nos tenemos que concentrar en cómo puedo mostrarle al espectador, a mi lector o a mi jugador, que este juego, esta película, este libro es para él o para ella. ¿De acuerdo? Por eso la etapa de exposición es tan importante, porque se basa en dos grandes partes. Uno es la coherencia comunicativa, el hecho de que si no hacemos esto, no se va a entender el resto de la película. Si no sabemos de quién trata la historia, de qué trata la historia, cuál es el conflicto y dónde se está dando, no podemos entonces entender la historia y por ende nos vamos a aburrir. ¿De acuerdo? Es lógica comunicativa básica y esto lo tenemos que aplicar en la estructura de nuestras historias. Y el segundo punto es que es el momento idóneo para poder captar la atención de la gente. Es el momento idóneo para poder decirle al espectador, mira, esto es para ti, ¿te gusta? Está padre, mira, tiene todo esto. Y que así él pueda decidir, pueda firmar simbólicamente si se queda o no se queda. Como verás, entonces la etapa de exposición es una etapa esencial, extremadamente importante. Básicamente, si la etapa de exposición es mala, las probabilidades de que la gente se quede a disfrutar el resto de la historia son muy bajas, ¿de acuerdo? Vamos a tener que estar ante una persona que básicamente tiene como que mucha fe, ¿de acuerdo? En que quizás esto se ponga bueno después. La etapa de exposición entonces es la oportunidad, es el momento para atraer al espectador, ponerlo en nuestra sintonía y hacer que todo sea claro para que entonces podamos ir en el mismo canal y tener la experiencia que nosotros como escritores buscamos
para el espectador. Eso fue la etapa de exposición, sumamente importante. Pueden investigar más de ella en internet, pueden googlearlo y se los recomiendo muchísimo. No desperdicien su etapa de exposición, pónganle mucho empeño, mucho trabajo. Es igual o más importante que el clímax de su historia, así que ya saben, pónganle mucho empeño a la etapa de exposición. Esto fue Cápsulas Narrativas en Capa Desarrollo Personal y Creativo. Nos vemos.